Estamos aquí en este... Normalmente los martes son un día especial porque miramos desde esta ventana al mundo que nos rodean. Y es que cada día tenemos situaciones tan complicadas. No hay ni una fecha en la que podamos decir hay paz, hay tranquilidad, todo está funcionando en buen orden. Nos sorprende especialmente el testimonio de Francia, que ayer mismo, ¿no?, consagró en su Constitución el derecho al aborto. Es el primer país, yo creo que del mundo, que lo introduce en la Constitución. ¿Cómo puede ser que se haga constitucional el derecho a matar a un bebé? Como si cambiáramos el derecho a la vida, que es lo que siempre ha manifestado cualquier constitución mínimamente democrática, por el derecho a la muerte. Claro, de ahí viene después el derecho también a la eutanasia, o sea, eso está clarísimo. Y todo esto empezó con la fatídica Revolución Francesa, que aún mantiene su espíritu asesino, de guillotina a guillotina. En cierta manera, a muchos de los fetos les cortan la cabeza dentro del vientre. Es una cosa curiosísima. Y luego los sacan todos los pedazos, los acuchillan. Y entre las distintas maneras de abortar, que creo que es terrorífico verlo, ¿no? Y todo con aplausos y con fiestas y vítores. Se proclamó con mayoría increíble, tanto de congresistas como de senadores. En una... Sí, algo más del 90% votó a favor. Claro, una mayoría absoluta, pero en un festival satánico, ¿no?, de culto al Thanatos. Claro, intentó Macron introducir ese derecho en la Constitución Europea y fracasó. Pero él, que es Illuminati, francmasón. Sí, él a lo mejor ni llega a Illuminati, ¿no? Bueno, a lo mejor ni llega, ¿no? Porque salió de la nada y ahí... Sí, él es un peón. Es un peón. Pero resulta que ha logrado, Además, como si fuera el mérito de ser el primer país que lo hace. Somos la vanguardia del crimen, sí, sin duda. Y veremos a ver las consecuencias que eso trae, porque no sé si son 200.000 los abortos al año que hay en Francia. ¿Qué necesidad tenía de hacerlo constitucional como un derecho? Pues por si acaso cambia el gobierno y atentan contra ese supuesto derecho de la mujer de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero claro, también con lo que su cuerpo geste, que es una criatura que ya no es su cuerpo, es otro cuerpo. Es otro cuerpo. Es otro cuerpo y es otro ser. Es otro ser, pues completo, con cuerpo, alma y espíritu. Otra persona. Y además, siempre menospreciando olímpicamente al progenitor, al que ha... sí, al varón. Al que ha intervenido para esa gestación. Ese no pinta nada. No, es matria. Francia es matria. Y no es de extrañar que estén en favor del aborto, sobre todo gobernantes que no tienen hijos.
Y punto. ¿Por qué razones no tienen hijos? Bueno, pues es que muchos, porque pregúntale al de Canadá por qué no tiene hijos. O sea, por ejemplo, ¿no? Pues porque, oye... Su actividad sexual no le permite. Su actividad sexual no me permite, no. Pero... yo tengo mucha compasión por esas mujeres francesas que han participado en aprobar esta ley. Porque había muchas mujeres ahí. ¿Cuántas de ellas habrán abortado? Pues imagínate tú, ¿no? Y eso, pues, es hiperactivo. Entonces, en esa cizaña de la muerte, Satanás intentará pasarlo a España, donde bien podría suceder que intente hacer lo mismo. El problema está que en España, para cambiar la Constitución, se necesitan 2/3. Sí, bueno, pero allí han conseguido el 90%. Pero claro, imagínate tú que aquí en España el PP, en el cual hay muchos que aceptan el aborto como algo, vamos, como algo incluso lógico y natural, pues que sucediera lo mismo. Yo calculo que sería una debacle para el PP, como lo fue, porque la gente olvida que la hecatombe que tuvo la legislatura después de, o sea, las elecciones después de la caída de Rajoy, es que perdieron votos en cantidad. No es solo por una corrupción que encima no se demostró, que fue fake, sino que esa caída sucedió porque había prometido al menos un control del aborto y sobre todo que las menores no pudieran abortar sin permiso de sus padres. Y encargó nada menos que al ministro Gallardón, un hombre hasta entonces, que se sepa, nunca le han atacado como un hombre sin ética, y que como ministro de Justicia hizo un esfuerzo enorme para elaborar un proyecto de ley del aborto con esas limitaciones y correcciones, ¿no? Según lo que pedía el pueblo que les votaba. Y resulta que de repente, de la noche a mañana, cuando está la ley ya para poderla presentar, es quitado de en medio. Sí, bueno, es quitada la ley. El en dignidad presentó su dimisión, lógicamente. Claro, pero porque quitaron, sí. Porque no siguieron adelante. Ahora, ¿qué sucede ahí? Que también Rajoy recibió instrucciones. Es que esto es lo que la gente no se da cuenta, de que siempre hay alguien por encima. Y hasta llegar a la máxima autoridad, que es Dios. Pero muchos, en esa sumisión a sus cabezas, a sus autoridades, pues llegan a Satanás, discípulos de Satanás, Illuminati, masones, los principados y potestades, los que ejercen la voluntad de su Padre, ¿no? Como Jesús les dijo a los fariseos: vosotros hacéis la voluntad de vuestro padre, el diablo. Y otros, los que estamos en Cristo, en nuestro respeto a la autoridad, pues nuestros padres, el pastor, el presbiterio de ancianos, de los consejeros, y después, por supuesto, el Espíritu Santo y el Padre como máxima autoridad. Y entonces, ¿quién le diría a Rajoy
para que parara eso. El mismo que se lo ha dicho a Macron, que luchara y peleara antes de que lo echen, porque le van a echar. O sea, está sí, a punto de terminar su mandato. Terminar su mandato, y las estadísticas dicen que va a ganar la derecha. Y claro, intenta blindar ese tema para que... Pero con derecha, anuencia de la derecha también ha participado, es decir, todos se han juntado en lo mismo. Claro, todos se han juntado en lo mismo, porque bueno, tú sabes lo que hacen los masones. Se infiltran en la derecha, en la izquierda, en los de arriba, en los de abajo, en los del centro, y meten sus tentáculos como, no octópodos, sino miltópodos. Sí. Y el procedimiento principal es ayudarte a que vayas adelante, y siempre te introducen un punto de ilegalidad, de oscuridad, de vergüenza, para tenerte amarrado. Y cuando alguien tiene suficiente dignidad y ve la trampa, dice, yo me quito de en medio. Pero si sigue adelante, es comprado por el sistema. Y entonces hay sobornado y encima lo levantan, ¿no? Queda como un peón esclavo de el sistema que le ha absorbido. No, ya no tiene voluntad, ya no tiene libre albedrío. Ya porque si no va a salir a la luz... Dominado, porque si no le sacan todos los trapos sucios. Como luego hablaremos que está ocurriendo. Lo despellejan vivo, ¿no? En cualquier caso, pues una noticia triste para Francia, que tendrá su repercusión de justicia de Dios y de debacle nacional, porque vamos, se va a convertir en un país en el cual los únicos que tienen hijos porque no abortan sus mujeres son los musulmanes. Ni siquiera ya los latinos entran en esa línea, a no ser que sean evangélicos, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, los católicos tienen más hijos que los evangélicos. Sí, bueno, los católicos antiguos, cuidado. Los católicos de hoy no, hijo. Tú estás hablando quizá de los del Opus Dei, que tienen un pacto, pero los demás católicos no tienen hijos ni quieren tener hijos, los católicos modernos, y menos los franceses, hombre. Entonces hay que ver las estadísticas bien claramente. Se supone que igual de cada 3 nacidos, 2 son extranjeros, descendientes de extranjeros. Entonces, ¿qué sucede con Francia? Francia, la vieja Europa. Esa va a ser la decrépita y vieja Europa. Y la indecente, inmoral, y de donde salió la caja de Pandora de la promiscuidad sexual con aquella película de Marlon Brando, que fue vamos, una peregrinación de españoles. El último tango en París, pero hubo más, en el mismo tiempo se hicieron varios. Pero aquella ya fue el pistoletazo, ¿no?, de la vergüenza, ¿no? Es decir, que todavía ni siquiera Suecia, que se manifestó como la vanguardista de las topless vikingas en las playas de España, etcétera, bueno, pues fue tan atrevida en esa época, ¿no? Luego esa caja de Pandora, viva la Pepa, pues se extendió como la peste, la lujuria, y hasta llegar a situaciones en las que estamos realmente asombrados de que se ha sobrepasado a Sodoma y Gomorra, las leyes trans y todo esto. Esto es algo fantasmagórico que nadie podía imaginar que llegaría, ¿no? Uh-huh. Y pues Francia será un burdel decrépito de prostitutas, de esas prostitutas ya que son cascajos, que no tienen ya ningún cliente, vamos, sí, salvo algún sádico como ese que debe estar por España y
ancianas de 90 años, o sea, cosas así, pero en realidad la inmoralidad de Francia acaba de poner el sello de su personalidad, ¿no? Y bueno, pues lo tiene difícil porque la orden dada a los musulmanes es que tengan muchos hijos, así de claro, ¿eh? Ganaremos a los débiles occidentales y pervertidos con el vientre de nuestras mujeres. Esas son declaraciones dichas no solo por el asesino más grande del siglo pasado, que era Arafat, sino también por un jeque famoso. Y encima vienen con el cheque, o sea que además... sí, encima les pagamos la inversión. Les pagamos la inversión, ¿no? Ahora mismo Irán ha hecho elecciones y legislativas, ¿no? Y ha salido fortalecida la facción más integrista del país. Entendamos que estamos ante un Estado que está en una carrera por conseguir la bomba atómica y que no tiene límites en cuanto a su intención de ser el foco de dominio del mundo, ¿no? Sobrepasando la alternativa de Arabia Saudita, que es muy, muy condescendiente con el Occidente, y estos son muy radicales, ¿no? Bueno, es que en ese vínculo que tiene con Rusia tan fuerte, porque son alianzas de mucho tiempo, ¿no? Y alianzas estratégicas, sobre todo con el tema del petróleo, gas y toda clase de riquezas, pero también en un conglomerado contra Satán. Satán es el Estados Unidos. Sabes que lo proclaman y queman sus banderas y es Satán, Satán, Satán. Pues el odio no tiene freno y quiere crecer y crecer hasta inducir a matar. Irán se constituyó en la fábrica de terroristas más grande del mundo desde hace tiempo. Y cuando Ahmadinejad se presenta en la ONU y decreta, dice, proclama que hay que exterminar a Israel, pues entonces, dices, ¿esto qué es? No ha cambiado ese espíritu. Porque es el islamismo más radical, más... todo el Islam es radical, vamos a dejarnos de que hay un islamismo moderado, bueno, decente. No lo hay. Tienen que leer el Corán para aprender lo que es el alma del Islam, ¿no? Y entonces las dos ramas que existen, los suníes y los chiitas, pues los iraníes son la rama más asesina que hay, de que pretenden cumplir todas las exigencias del Corán de rajatabla y al punto de ejecutar mujeres por no llevar el velo y apedrearlas y cosas así, ¿no? Entonces es una forma también de defenderse de la asimilación, que los judíos siempre han querido defender a sus descendientes de la asimilación de los pueblos conforme a mandatos divinos de la Torá, de que no se mezclen, no formen yugos, ni busquen ni codicien ser como las demás naciones que son impías. Y en ese temor, en ese miedo de asimilación, pues es el odio lo que consigue, y la violencia, el pánico, lo consiguen aglutinar y mantener y férreamente atados a los ciudadanos. Y además, pues con una persistente publicidad de las perversiones que son reales. El asunto es... Sí, claro, que son reales. El asunto es que en la conducta
la conducta ética, moral, de respeto a principios y valores, estos asesinos en muchas áreas tienen mejor testimonio, porque, bueno, pues no matan a sus hijos en los vientres, o sea, de sus mujeres, ¿no? Y bueno, pues preservan a sus mujeres de adulterios, y más le vale no caer en algo así, porque es ejecutada a la mínima. Aunque haya solamente una sugerencia. Pero claro que son exageraciones diabólicas, ¿no? Que eso es la tiranía total. Pero vamos a ver, exhiben la decadencia del imperio occidental, que está en decadencia de inmoralidad a todos los niveles, en cuanto a la perversión sexual, en cuanto a la corrupción, el latrocinio, la estafa, el engaño y la criminalidad oculta. Porque vamos, la criminalidad de la CIA, que forja a un guerrillero como Bin Laden y le financia y le instruye para ser un guerrillero, para frenar el ataque, la invasión rusa en Afganistán, etcétera, con el intento siempre de la CIA, de frenar al comunismo, ¿no? Y de hecho, pues hay que recordar la famosa ley en Estados Unidos con la caza de brujas que hicieron para perseguir a los comunistas como si fueran demonios, ¿no? Que la mayoría lo son porque tienen una doctrina que es del totalitarismo más cruel y que es criminal, porque además el comunismo se ha declarado como doctrina no válida en Europa, por ejemplo. Aunque sí, ha sido la corriente política que más asesinatos ha producido en el mundo, muy por encima del nazismo. Muy por encima de Hitler, y yo diría muy por encima de hasta los emperadores lunáticos romanos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí que vemos, pues que si es cierto que Irán tiene ya 3 bombas atómicas, como se corre la voz, o que tiene la capacidad para terminar ya de armar 3 bombas atómicas, pues podríamos ver una explosión de conflicto entre Irán y sobre todo Siria e Israel. Y me llama la atención que Israel haya bombardeado a las afueras de Damasco algún almacén de explosivos, de misiles, o de ¿cómo se llaman esos que vuelan, estos drones? Y también que esté bombardeando Líbano, porque desde allí ya han salido cohetes contra Israel, ¿no? Entonces yo estoy atento a esa profecía de Isaías 17:1, y es que Damasco será destruida y nunca más será ciudad. Ha sido destruida muchas veces, pero ha seguido siendo ciudad, y por lo tanto un pepinazo de Israel puede destruir toda la ciudad, mucho más que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que eran pequeñitas comparables con las de ahora, ¿no? Y que no le toque las narices a Israel, que se las están tocando por todos los lados, que tienen que entender que Israel es un superviviente histórico, cruelmente perseguido y masacrado, y que no va a tolerar de ninguna manera que intenten destruirlo como pretenden Lula diciendo que está siendo peor que Hitler. Esto es una pasada. Encima menciona esa expresión, te imaginas, ¿no? Y que, viendo que hay muchos países europeos que ya están apostando contra ese antisemitismo, y la Comunidad Económica Europea ha decretado la obligación inmediata de parar la guerra a Israel. Pero ¿quiénes son para pretender dominar Israel?
¿Qué tiene que ver Europa con Israel, que no está en la comunidad? ¿Cómo pretenden ejercer dominio total y decretar el cierre, ¿cómo se llama? El final, el terminar, o sea, se acabó la guerra, un parón. Y luego a negociar de 20 años, ¿no? La creación de 2 estados. ¿Qué estados? ¿Pero qué estados? El de Israel ya está creado y aprobado desde hace 70 años. ¿Sí? ¿Y qué estados? El de Palestina. ¿Y quién? Que gobierne Hamas como está gobernando, cruelmente implacable y dominando a los palestinos como si fueran peones, que ya están enfadándose contra Hamas y están empezando a reaccionar y a darse cuenta de dónde viene el Satán de sus propios Aunque compatriotas. para Israel Hamas es un problema secundario frente a Hezbollah. Claro. Hezbollah que es unos son caldo de cultivo de una educación durante años de gente en marginación que les han influido en odio, ¿no? Eso es Hamas. Pero Hezbollah es la estrategia de Irán para destruir realmente a Israel. Es la gran diferencia, ¿no? Unos son los pobres y los otros son los ricos, los que tienen recursos. Y además es una multitud de fanáticos que recibieron también la semilla de Arafat cuando dominó Líbano. Hizo algo, hizo mal. Hasta tal punto devastó Líbano. Sí, la invasión. La invasión de porque Arafat. Líbano era un país cristiano. Claro, hasta tal punto llegó la debacle con más de 100.000 mujeres violadas y muchos secuestros y crímenes y robos y bueno, toda clase de violencias, que el Líbano, el oficial, pidió socorro a Israel para que los liberara. Pidió ayuda a Israel. Y Israel entró en Líbano. Y la historia se repite. ¿Te imaginas que Israel también entre en Líbano como ha entrado en Palestina? Pues es que Palestina está bajo su tutela. Es que se olvidan que Palestina hoy por hoy no es más que... Es parte del Estado de Israel. No es más que una comunidad autónoma dentro del Estado. Autónoma, pero es como Cataluña. Se olvidan de que son parte de España, por mucho que se obcequen y se fanaticen que no. Pero es una comunidad de España. Entonces, pues en Palestina es lo mismo. Y pretende 2 estados y encima obligar a que paren. Ni caso, Israel no ha hecho ni caso, ni siquiera se ha presentado en esa supuesta mesa de negociación en el Cairo, que ya es, no sé, la quinta, la décima, y que la presentan con condiciones previas. Sí, una imposición de Hamas sobre Israel. Entonces, y el que está perdiendo la guerra... Ese es el que pone imposición. Pone claro, las condiciones. Porque tiene el apoyo, con el apoyo de muchos países, ¿no? Pero el tema de Hezbollah es que es, como tú dices, es mucho más peligroso. Primero, tiene 200.000 misiles preparados para lanzar. No estamos hablando de 20.000 que tenían los de Hamas o que no sé cuántos les quedarán, porque lanzaron de golpe en un día 2.000, 3.000, así, pum, pum, pum. Pero no es solo ese armamento que tienen, sino que tienen el potencial de los drones de Irán, que han llegado a un nivel de tecnología tan alto que Rusia los está usando. O sea que se supone que Rusia en ese área se ha quedado a lo mejor un poco atrasada. ¿Y para qué vamos a contar? Si fuera necesario, tienen el apoyo de Rusia y de Siria. O sea, ahí hay un... Sí, aunque el escudo de Israel, que es sobre todo tecnológico, los drones que no sé si podrían entrar dentro del territorio israelí, porque pierden la comunicación. El dron necesita una comunicación por radiofrecuencia y es posible que lo tenga más complicado que en otros lugares. Sí, pero bueno, sin embargo entraron drones en esa masacre que hicieron.
Sí, porque cortaron la comunicación. Es que cortaron la comunicación. Tú sabes que asaltaron los centros neurálgicos de comunicación en la frontera, en las vallas, y las cortaron. Fue lo primero que hicieron. Entonces, tuvieron un espacio hoy para hay entrar, tecnología para interceptar también. Es decir, lo mismo que Israel intercepta y no permite el manejo electrónico de drones dentro de su territorio, pero también puede ser interceptado, como sucedió. Claro. O sea, que aquí no hay... La única infalibilidad está en Dios. Sí. Y en cualquier caso, se anuncia tormenta grande. Y creo que ahora viene el Ramadán. Sí, el día 10 empieza. El día 10. El día de marzo. Y estos van a querer hacer algo gordo antes del Ramadán. ¿Por qué? Porque en Ramadán no pueden. Y por eso quieren exigir que se pare la guerra antes del Ramadán, porque te imaginas, no va a parar la guerra ni con Ramadán ni sin Ramadán en Israel. Israel se ha juramentado, porque además no respeta la Torá, sino que lo que está en la supervivencia, pero vamos, enérgica y con soberbia encima, como diciendo, pero ¿qué os habéis creído? ¿Que sois vosotros nuestros dueños? ¿Que queréis eliminarnos? Siempre es la misma historia, ¿no? Y con derecho natural se defiende. Con derecho divino, pues debería de defenderse de otra manera, claro, mucho más segura, que es orando y agarrándose al Creador. Pero Israel, bueno, pues va a seguir hasta que no eliminen cada asesino de Hamás o quede expulsado, no porque lo va a exiliar, sino porque sale corriendo como está el jefe. El jefe no está dentro. Sí, claro, los jefes están en otro lugar, ¿no? Ellos no se manchan. Esos no se manchan, que mueran los peones, y ellos viviendo como marajás con los dinerales que han robado, de las ayudas que envía España y que ha enviado hasta Estados Unidos, los Quijotes, benefactores que creen que hacen el bien, y lo que sucede es que inyectan recursos a los malignos, como en muchos otros países donde ha habido desastres. Se inyectaron socorro a Haití, y ¿dónde está ese socorro, no? ¿Quién se lo ha llevado? Y así en otros lugares de África, vamos, es increíble. Ya. Tenemos tantos asuntos, pero no quería dejar de hablar de España, ¿no? Cuando se hicieron las elecciones en julio, quedamos sorprendidos que Sánchez volviera a gobernar, ¿no? Pero ahora, viendo las situaciones que están ocurriendo ahora, yo ayer me preguntaba si no estaba Dios detrás, permitiendo la renovación del gobierno Sánchez para que todas estas cosas que están saliendo salieran a la luz. Es curioso, ¿no?, que toda la pobredumbre y indignidad de todo el aparato, ¿no?, del gobierno socialista, que estaba en oculto, ha salido a la luz precisamente ahora porque siguen en el gobierno. Si no, a lo mejor hubiera quedado el tema en agua de borrajas, ¿no? Y yo decía, quizá se reeditó el gobierno Sánchez para que todo esto estuviera ocurriendo, ¿no? Bueno, puede ser una de las causas que Dios tiene, que es el que pone y quita gobernantes, pero en cualquier caso, estos son artistas para ocultar sus basuras, ¿no? Porque ¿cómo es posible que el mayor escándalo de atraco de los fondos europeos, de los ERE de Andalucía, no esté saliendo totalmente a la luz? ¿Dónde han ido a parar esos dineros? Y que los dos causantes principales, nada menos los dos han sido presidentes del Partido Socialista. Del Partido Socialista, que ha gobernado 30 años allá, pues que
pues que no hayan ido a la cárcel. Y no van a ir, porque encima ya apela a la piedad de los jueces y tal. Y bueno, quizá vayan a la prisión eterna, ¿no? Pero eso sí. Y bueno, ya la vergüenza terrenal mientras vivan. Pero que esté la que fue presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía en un... Sí, opinando cállate. Encima, mostrando integridad del PSOE y como ella es siempre en contra de la corrupción. Lucy taquígrafos. Si ella estaba siendo presidenta con estos sinvergüenzas entonces, ¿cómo puede ser que tengan esta desfachatez? Esta es la forma de encubrirse siempre, acusando al contrario, y mintiendo, ocultando, y que vengan a acusar a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y venga a repetir sobre lo de su hermano, que fue parte de un hombre que llevaba 20 años trabajando en ese gremio y que salió a concursar o a ofrecer sus servicios y cobró una comisión pequeña, comparable con estamos hablando de 50.000 euros, cuando estos están hablando de 2.500 millones de euros. El caso Illa, que veremos a ver cuando eso se toque, que ahí sí que va a ser el escándalo supino, porque no sé cómo van a poder justificar esos pagos, ¿no? ¿A quién han dado esos pagos, no? A empresas también, sí, fantasmas y completamente sin capacidad profesional de ningún tipo. Y claro, ¿por qué bloquearon a las comunidades autónomas la compra de mascarillas y hasta embargaron un pedido que vino en avión y que lo había hecho la Comunidad de Madrid? Sí. Porque no se fiaba. No solo a las comunidades autónomas, a cualquier... Es decir, nosotros tenemos testimonio de intentar comprar cosas de tipo sanitario y decirnos no, porque os lo embargan. Vosotros lo pagáis y se lo queda el gobierno, no va a llegar a vosotros. Y así hicieron con un pedido acá. Pero luego resulta que se descubre que algunas comunidades autónomas socialistas que conocen el percal porque están dentro y saben lo que hay, esto está clarísimo, lo que pasa es que no van a ir contra... Y porque tenían cierta dignidad. Tejado, bueno, todavía tenían cierta dignidad. Bueno, un mínimo, pero no tan claro, porque si tienen conocimiento de que ahí hay gato encerrado, pues no solamente no deberían de comprar, que lo hicieron, no compraron las mascarillas a través de Ábalos. Pero fueron discípulos de Pilato, se limpiaron las manos. Pero eso también es indecente. Es indecente. Porque no solamente tenían que haber rechazado, que lo han hecho inteligentemente, y prudentemente, sino además haber dicho, pero ¿cómo vamos a comprar si esto es una trama vergonzosa? Y tendría que haberla denunciado. Este es el problema. ¿Dónde está? Pero el que se mueve no sale en la foto. ¿Dónde está esa dignidad que tanto presume el presidente de Castilla-La Mancha, por favor? Y el de Aragón. Es que en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Bien. En cualquier caso, eso es totalmente sospechoso, que esas comunidades autónomas encima se rebelaran contra ese totalitarismo de la línea de autoridad, el superministro Ábalos. Y cómo pudieron rebelarse y cómo pudieron salir de esa trama. Pero en la siguiente no han salido, es decir, ese fue también su muerte política por no participar en esto que va a suponer la muerte de todos ellos también. Claro, también el de Aragón fue eliminado, pero el de Castilla-La Mancha no pudieron eliminarlo porque sacó mayoría absoluta. En cualquier caso, lo cierto es que es algo vergonzoso escuchar esta mañana a la presidenta del Congreso defenderse, dando vueltas sentimentales y arrogándose la impecabilidad y su
personalidad política intocable, y que para eso entró en política, para ir contra la corrupción, y resulta que queda apelando a los tiempos difíciles de mortandad de gente y que teníamos que movernos y esto y lo otro. Pero si ella la pillaron en un bar a la 1 de la mañana, no sé a qué hora, en una juerga, cuando había decreto de... ¿Cómo se llama? De confinamiento. Confinamiento y escándalos así. Va la policía y dice, ¿cómo está abierto el restaurante? Es que hay una autoridad dentro y no podemos echarla. Sí, ella fue involucrada en el problema de las niñas, adolescentes, que fueron prostituidas y luego incluso algunas perseguidas, y algunas las obligaron a abortar, o alguna por lo menos que ha denunciado y ha declarado. Y todo eso, ¿cómo consiguen tapar? ¿Cómo pudieron tapar lo de las 40 maletas de la susodicha venezolana, que además tenía prohibido pisar territorio europeo y lo pisó, y Ábalos la cubrió? ¿Cómo pueden ocultar eso? Y que salga Ábalos también a manifestar su impecabilidad. Pero usted ¿de qué va? Ahora es un artista como hipócrita, es un actor político, que ha aprendido bien lo que es el arte de la política, saber mentir, que se lo crean, es prometer lo que no puedes dar, y después y convencer de que la promesa es cierta, correcta y que la vas a cumplir, y después explicar por qué no pudiste cumplir y convencer también. O sea, es el sí y el no, es el yin-yang a lo que juegan, ¿no? Y bueno, pues esto tendrá que explotar de alguna manera, y vamos a ver escándalos tremendos conforme a las oraciones, porque yo estoy orando para que las cosas ocultas salgan a la luz. Estamos orando para que haga justicia Yahueshidkenu, y también que salgan las inmoralidades a la luz, porque no es soportable la injusticia. Sí, con compasión hacia los pecadores, y que si Dios quiere tener misericordia con ellos y llevarles al arrepentimiento y perdonarles e incluso salvar sus almas, pues eso, bueno, sería... Estaríamos dispuestos a participar en eso. Claro, pero difícil lo tienen de salvarse de la justicia terrenal, sobre la que gobierna también el juez perfecto, y por supuesto difícil lo tienen de salvarse del juicio de condenación eterna, porque no reconocen su culpabilidad. Ninguno dimite. El juez Marlaska, 2 veces reprobado por el Senado, 2 veces reprobado por el Congreso, y ahí sigue tieso. Esto es la desfachatez increíble. ¿Y cómo la Comunidad Económica Europea ha tardado tanto en reaccionar? ¿O es que está ciega y no se entera? ¿O se tapa los ojos como la estatua de la justicia, con los ojos vendados? Y con la balanza rota, porque esto ya no se puede explicar de otra manera, ¿no? Porque también en la Unión Europea hay indignidad y hay tanta... Bueno, sabemos quién gobierna detrás, claro, que son los mismos que en España, ¿no? Pero qué bueno que todo eso salga a la luz. Hace poco hubo un encuentro de pastores en El Salvador. Es un movimiento a nivel internacional que se llama COICOM. Y estuvo el presidente Bukele dando una conferencia, agradeciendo que estuvieran allí y contando su realidad, lo que ellos han estado viviendo como gobierno, ¿no? Y me llama mucho la atención que en su discurso el presidente Bukele dice, mira, nosotros cuando nos planteamos el tema del órdago a las maras, sabíamos que no teníamos nada que hacer, porque lo más normal es que aquello quedará en una situación muy, muy preocupante, pero es que no teníamos otra. Pero teníamos una ventaja, que era que estábamos tomando una posición espiritual ante este hecho,
y habían empezado a hacer una guerra espiritual en los cielos. Eso lo descubre delante de los pastores, que no lo sabíamos nosotros, pero dice, necesitábamos que en un día ocurrieran más de 80 milagros diferentes para que nuestra estrategia tuviera éxito. Asumíamos la posibilidad de unas noticias contrarias, muy malas, porque íbamos a meternos contra un poder maléfico fuerte. Pero estábamos venciendo en los lugares celestiales y nosotros mismos nos sorprendimos de ver cómo no hubo ni un solo muerto civil en la acción que hizo el ejército. Y esto recuerda a la batalla de Gedeón, a las batallas que hizo en la época de Jeremías, ¿no? ¿Cómo es el...? Batallas milagrosas, enfrentándose los enemigos unos contra otros y... Donde dejar y ver que Dios es el que pelea la batalla y no nosotros, ¿no? Claro. Y él decía, la guerra vencida en el cielo se produjo luego en la tierra. Nosotros éramos como el espejo de lo que había ocurrido en el cielo ya. Eso fue lo que Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ¿no? Claro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pero que este hombre esté proclamando esto, dije, wow, hay alguien que le ha dado luz y que le ha dado visión espiritual, porque eso no lo dice un político de por sí, ¿no? Este es un poco el trabajo que tú estás haciendo y otros pastores y yo un poquito menos que tú eres, porque bueno, tú eres el que más relaciones tienes con los políticos. Les hemos ofrecido cobertura espiritual, les hemos ofrecido también consejería espiritual, pero se resisten. Claro. Se resisten, primero porque tienen prejuicios religiosos muy agarrados, los pocos que tienen algo de fe, los pocos que son pocos. Sí, sí. Y bueno, pues alguno que es más abierto, incluso ya no está, como el que hemos estado orando por él y ministrándole, ¿no? En voz estoy hablando. Entonces hay que persistir en perseverar en cubrirles y aunque no acepten de una forma más intensamente directa, seguir haciéndolo por nuestra cuenta, es decir, para buscar escudos de fe que se pongan ahí en la brecha, y espadas de verdades de Cristo, porque esa es la palabra de Dios, una espada de dos filos, para que se avancen y derroten a estos ejércitos de mentira, de calumnia. Vamos, esto es increíble. Estos sacarán otra vez a Franco a pasear, cualquier cosa vieja que la van a magnificar, del PP, la Kitchen y yo qué sé qué, y ahora están sacando que piden a Rato y a Planas, creo que es más de 100 años de condena. Sí, lo de la presidencia de Baleares es tremendo, ¿sí? Porque el que estuvo del PP, corrupto. Bueno, el estadio insular, que costó 4 veces más de lo que estaba presupuestado, todo en comisiones. Es decir, realmente hubo corrupción dentro del PP, sí, es evidente. En Baleares sí. Sí. Y en algún otro sitio. Y en algún otro sitio, pero vamos, no tan generalizada como ahora, porque ahora es que esto ya es una pandemia de corrupción financiera, es que económica. Yo digo, el pequeño socialista concejal que vive en un pueblo ahí, que está peleando por hacer las cosas en buen orden, desde sus posibilidades, ver la cúpula que tiene arriba, porque es que no se libra ni uno. Este castillo de naipes va a seguir cayendo y hasta la presidencia del gobierno está claramente detrás de todos estos asuntos, porque o es un inepto o es un corrupto. Pero vamos a ver, las dos cosas. O las dos cosas, porque vamos a ver, qué insensatez permitir que su mujer se mezcle
en todas estas tropelías y que aparezca nada menos en contacto con estos facinerosos que van sobornando y corrompiendo, y con el tema de Aeroeuropa, que ya han prohibido que se funda con Iberia. Con Iberia. O sea, lo han prohibido. ¿Por qué? Porque hay visos de corrupción en Aeroeuropa. Y que le den 5 millones de euros de comisión por haber conseguido esas super subvenciones para salvar a Europa. Ahora mismo los aviones de Europa son de mejor tecnología que los de Iberia. Claro. Es lo último. Es que con 700 y pico millones de euros se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y tienen los aviones más punteros y los más económicos, en cuanto a consumo de... Dice, ¿cómo Aeroeuropa ha conseguido eso? Se van a encontrar con unos multazos del copón que van a quebrar la compañía. Sí, seguro. Los aviones pueden cambiar de compañía, eso no hay problema. Clarísimo, no hay ningún problema, porque la mayoría serán incluso alquilados, porque es lo que suelen hacer, o sea, alquilan los aviones con un leasing y fuera. Sí, ¿no? sí. Y en cualquier caso, esta insensatez es incomprensible. Ningún presidente, ni siquiera de los Estados Unidos, jamás ha mezclado a su mujer en asuntos. Los Clinton, quizá. Los Clinton quizás sí hicieron con ella, ¿no? Y luego sí, escarceos sexuales y morales, sí, por ambas partes, ¿no? Pero ni siquiera la Clinton, que es una águila implacable de lucubraciones y ya su marido, por supuesto, Illuminati total, o sea, aparece en Google como uno de los masones, que no de los más importantes, pero entonces que mezcla a su mujer es la necedad supina, la falta de escrúpulos. Pero claro, si dicen que esta mujer, su profesión era ser la contable de su padre, que tenía burdeles, pues sí, la calaña espiritual de familiares. Entonces, su procedencia ya nos viene a mostrar la falta de moralidad, la falta de... No hay dignidad, no cristiana, sino dignidad... humana. Humana, o sea que... Y entonces que aparezca en Marruecos como aparece, y que cuando ha ido con su marido a Estados Unidos, ella va por su cuenta, sin escolta, no quiere escolta para que no sepan dónde va, y que haya aparecido varias veces con estos de la trama y haya propuesto negocios con ellos, como la venta a domicilio de sí, que está prohibido en España, por cierto. Está prohibido, encima no se enteran, encima es que dan palos de ciego. Luego ya otra estrategia de macroestafa, y es rescatar pueblos abandonados con las subvenciones de la Comunidad Económica Europea, convertirlos en lugares de lujo, de turismo, y es una sociedad privada. O sea, entonces imagínate tú utilizando siempre esas condiciones específicas que han llevado a que el hermano del presidente esté cobrando un sueldo por seguir siendo un hippie artista que está pues cuestionado en su sentido común, y que el padre de ella, el padre de él, y aquí todos teniendo un incremento económico sorprendente. Pues todo esto es lo que se está sacando a la luz, y hasta veremos a ver lo que sale, sobre todo esas negociaciones en Marruecos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos viajes? ¿Y qué habrán hecho allá con todas las ayudas que España daba a Marruecos? Que habrán dejado, lógicamente, sí, con esta conciencia podrida, habrán dejado sus
sus sobornos, sus beneficios. Claro, sus flujos de vuelta de alguna manera. O sea que no lo sé, digo, esto es todo muy sospechoso, ¿no? No podemos afirmar nada porque todo son sospechas y es lo que está saliendo por toda la prensa, ¿no? Pero va a explotar. Y yo creo que este gobierno está acabando su tumba. Y este Sánchez está en su ciclo final, por mucho que mañana o pasado pues decreten la todavía de la amnistía en comisión. En la comisión jurídica. Luego tiene que ir al Pleno del Congreso. Tiene que ir al Pleno. Y luego al Senado. Y luego inmediatamente va a la Comunidad Económica Europea, al Tribunal de Justicia. Bueno, primero al Tribunal Superior de Justicia de España y de ahí lo manda a Europa, sin pasar por el Tribunal Constitucional. No lo van a pasar por ahí. Porque ya sabemos lo que harían. Ya. De todos modos, eso llevará su tiempo, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ¿no? Entonces vemos que estos días, pues oye, y encima el presidente ni va a estar. Se ha ido hasta el sábado. Claro. Como las cosas están ya encarriladas... Ya está todo ya mascado, pactado. Y su voto lo puede votar telemáticamente, no tiene por qué estar físicamente en el Congreso tampoco. Nada. Entonces... no sé dónde va, por cierto, pero ¿qué más da? Se irá a Costa Rica para ir preparando... Sí, o a República Dominicana, donde... A la República Dominicana, donde van los elefantes, ¿no? Cementerio de los elefantes. No, políticos. Y donde están los dueños, los antiguos dueños de Air Europa, han comprado allí fincas y han montado un truco importante. Buah. Con lo que... De las pérdidas han sacado ganancias, bueno, por la intervención. En cualquier caso, sí que tenemos señora. Que seguir orando, primero por las elecciones vascas, que desde luego va a haber otra hecatombe como las gallegas con respecto al PSOE, a Sumar y a Podemos. Lo cual pues va a redundar en que suban los partidos nacionalistas, pero cuidado, van a subir también PP y Vox en el País Vasco. Eso está clarísimo, porque es el voto de castigo al PP, al PNV por haber tenido connivencia con todas estos partidos destructivos, porque qué connivencia tiene que tener la derechona vasca, que es PNV, con Esquerra Republicana, con Bildu, con Sumar, con Podemos. Pues ha estado en el cóctel, y de forma determinante. Y después de abril, resultados de las elecciones vascas, ¿qué va a pasar? ¿A quién apoya el residuo? El residuo que quede de PSOE, porque el residuo de Podemos ya sabemos a quién va a apoyar, va con Bildu y con Esquerra a las europeas. ¿Con quién va a apoyar el PSOE? ¿A PNV? Lo veremos la semana que viene, ¿no? Y lo veremos la semana que viene, no, todavía no. Todavía no, pero lo podremos hablar la semana que viene. También esa teoría que tú me susurraste de que igual se juntan PNV y Bildu, lo cual ya sería la caída de PNV, porque Bildu se lo zampa. Es una serpiente que ya hace gala de ser la serpiente astuta y paciente. No se precipita Bildu, no, sale este que es un echado para adelante, Vinacho y ¿cómo se llama el chuletón? Pues es que insensato cuando habla. Es curioso, el único prudente... Ortúzar, dices. Claro, el único prudente es el que se jubila, el que sale, y luego el que está metido nada menos que como consejero de la gran empresa vasca, que sí, Johnny Maz. Sí. Johnny Maz, que es una persona inteligente, y esos han salido diciendo esto va a oler a serpiente, pero rápido, ¿no? Y
cuál va a ser la reacción de Bildu si PSOE traiciona y apoya a PNV para que gobierne? ¿Y qué va a hacer el PNV si PSOE apoya a Bildu? Por eso digo, lo veremos en la próxima. ¿Y qué va a hacer Esquerra Republicana si PSOE en las catalanas, digo, apoya a Junts? Claro, ya no va a estar el PSOE y probablemente el PSC va a tener una hecatombe con cuando salga el expediente y a la luz, que eso va a ser todavía mucho más grave que el expediente Ábalos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2.500 millones de euros. A ver cómo lo justifican. Así que nos queda orar por los gobernantes para que se arrepientan, confiesen, pidan perdón y puedan ser librados no solo de la cárcel que merecen aquí en España, sino de la condenación, y puedan ser rehabilitados espiritualmente ellos y sus familias, porque si no, lo que se siembra se cosecha, y la paga del pecado es muerte, y lo que se siembra en corrupción pues se cosecha en condenación y muerte. Así que tenemos que orar incluso por ellos, porque nos lo dice la palabra de Dios, que oremos por las autoridades y muy especialmente por el rey, porque es impresionante cómo este rey que tenemos ha sufrido propios calumnias, vituperios, y ha aguantado pacientemente y se ha comportado impecable, porque no puede reaccionar y ha mantenido el equilibrio. Pero qué sufrimiento tan grande estará teniendo este monarca para que no tenga que hacer las maletas como hizo su bisabuelo y salir de España, lo cual bien podría suceder más pronto que tarde, porque algún día sucederá en este país que está volviendo a las dos Españas, que está volviendo a un conflicto de proclamar la República. Yo creo que es palabra de Dios orar por el rey, como lo dice el apóstol, y por las personas que están en eminencia. Así que hagámoslo, y que Dios tenga misericordia y proteja al rey y a su familia en particular, y a las demás autoridades. Pues que si quiere tener compasión Dios, y pues Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en cualquier caso, que sí que no quede oculto lo inmundo, que lo saque a la luz para que haya justicia. Esa es nuestra intercesión y hemos de potenciarla. Sí, así es. Señor bendito, y sabemos que a ti no se te escapa nada de las manos. A veces no entendemos las situaciones puntuales que ocurren a nuestro alrededor, pero sí tenemos la confianza de que tú estás en control. Por eso queremos pedir tu gracia, tu limpieza, Señor, la santidad que venga también sobre nuestro país, Señor. Queremos una tierra digna. Señor, tú dices en tu palabra que si tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado se humillare y orare, entonces tú oirás desde los cielos y perdonarás su pecado y sanarás su tierra. Y nosotros queremos humillarnos delante de ti, pidiéndote perdón por tanta indignidad que hay en esta tierra, Señor. Señor, porque por también los 100.000 niños abortados cada año en este país, por lo menos los estadísticos y quizá más, porque su sangre clama y es fuente de maldición, Señor. Te pedimos, Señor, por toda esta pobredumbre de malversaciones y de robos y de mentiras. Señor, y como el profeta Habacuc se puso delante tuyo, quizá con cierta queja, nosotros no queremos tener quejas, sino queremos ponernos delante tuyo para pedir tu intervención y poder decir, como él dijo, que aunque la higuera no florezca, nos gozaremos en ti, Señor, porque tú traes vida y salvación. Ponemos delante tuyo especialmente al rey, Señor, su familia, para que tú visites ese palacio, Señor, donde ellos habitan, Señor, y traigas bendición
dentro de esa familia, Señor. Cualquier ventaja del enemigo que sea quitada, Señor, y tú les des el sosiego y la paz que necesitan. Ponemos delante tuyo el palacio de Moncloa también, Señor, para que tú entres en ese lugar, Señor, trayendo limpieza. Señor, a veces sabemos que eso supone quitar de en medio a los que viven de espaldas a ti, pero que tú hagas lo que debes de hacer oportunamente. Y pedirte por este país, Señor, que necesita, Señor, de tu intervención. Todo el mundo, pero también esta querida España, Señor, que pueda ser bendita y tener unos tiempos diferentes de los que estamos viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por al Señor tus siempre reflexiones y a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.